¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a El Pastor en su casa. Gracias por abrirme las puertas de sus hogares y de paso también abro la puerta de mi hogar para que puedan estar acá conmigo también. Yo en sus casas y ustedes en mi casa. Se nos ha estirado la cuarentena. Algunos se han acostumbrado, yo estoy dentro de eso que se han acostumbrado un poco, pero entiendo que hay mucha gente que está bastante incómoda, cansada y molesta. Es un tiempo difícil que tenemos que seguir aprendiendo cómo vivir y buscando de Dios sabiduría y paciencia y todo lo que haga para una mejor convivencia familiar, sobre todo porque es la familia la que queda apretada en ese poco espacio de la casa, en muchos casos de departamentos y sin patio que tienen poca posibilidad para moverse. Sé que estamos apresurados porque esto cambie, pero seamos precavidos, seamos cuidadosos, porque todavía no están dadas todas las condiciones para que volvamos a salir abiertamente. Estamos todos los miércoles a las 19 horas. Mañana, Mujeres de Influencia con la pastora Silvia, un encuentro increíble como solamente las mujeres lo suelen hacer. El viernes a las 20 estarán con los jóvenes y el domingo nuevamente a las 10 y a las 20 horas. Quiero recordarles que esta semana hemos comenzado a tener gente en el templo de calle Roca 445, en el horario de la mañana de 10 a 13 y a la tarde de 15 horas a 19, por la cantidad de mercadería que están llevando, donaciones, aportes, ofrendas, para seguir atendiendo a tantas familias de Neuquén. Muchas gracias por la colaboración y por la sensibilidad y por la compasión que están demostrando tantas familias, tantas personas para poder ayudar. Hoy me hice una escapada y vi el templo con una cantidad impresionante de mercadería que constantemente se va renovando y estamos tratando de llegar a más y más personas y sobre todo a los más carenciados. Si usted es una persona que necesita ayuda, queremos acompañarle. Queremos llevarle mercadería, queremos acercarle nuestra ayuda. 1 kilo de amor, ¿verdad? 1 kilo de amor pesa más que 1 kilo de mercadería. Así que queremos llegar a su necesidad porque este es un tiempo para ser solidarios, para tener el corazón abierto a todas las personas. Tenemos también una línea telefónica, el 154-649-307, que usted puede mandar un WhatsApp para poner motivos de oración o motivos de necesidad, o también para consejería pastoral. Podemos llamarle y conectar a alguno de los pastores de la iglesia que le van a llamar para escucharle, para darle un consejo y para orar juntos. Tiene que mandar un mensaje por WhatsApp solamente. 154-649-307. Envíe su WhatsApp y queremos tener las manos extendidas y el corazón abierto para bendecirle. Y ahora sí, quiero presentarles a nuestro invitado en esta noche y un amigo de estos que Dios te regala en la vida, que pude conocer en Israel y en Uruguay también. Pude estar en la casa de su padre, recuerdo haber estado ahí en Montevideo, de donde él nació. Así que simplemente lo conectamos, darle la bienvenida a Ronnie Kaplan. Él está en Jerusalén, Ronnie. Así es, Pastor Hugo. Estoy en Jerusalén, es un gusto estar contigo y con tu comunidad en Neuquén y en todos los lugares donde estén viendo. Los felicito por todo este trabajo que están haciendo para no dejar a nadie rezagado en estos momentos. Gracias por tu tiempo.
Ya la familia descansa, ¿no? La familia está descansando, las nenas, mi esposa, pero tranquilo, estamos acá, son las 10:20. Muy bien. Mis condolencias, sé que falleció una sobrina, Ronnie. Sí, lamentablemente tuvimos era chiquitita, tenía 4 días nomás, y lamentablemente no sobrevivió la hija de mi hermano chico que vive en Uruguay. Me conmovió escucharte que mencionaste, la disfrutamos con ella, sonreímos, algo así dijiste. Fueron 4 días de vida y ella partió a la presencia del Señor. Así es, lamentablemente. Bueno, lamento mucho, un abrazo con todo el Muchas afecto gracias, que te Pastor Hugo. tengo. Ronnie, para nosotros los cristianos evangélicos en especial, Israel está en el corazón de Dios y es central en su palabra. Así que vamos a hablar de Israel, que para nosotros es una pasión. Creemos que la existencia de Israel, la subsistencia de Israel, es Dios está atrás de eso, desde el origen y a través de toda la historia, y los cristianos no queremos minimizar eso, por eso le damos gran importancia. Antes de hablar de Israel, eh, quería darte la oportunidad para no presentarte yo, que vos te presente. ¿Quién es Ronnie Kaplan? ¿Quién es como persona, su familia, su labor? ¿Quién es Ronnie Kaplan? Muchas gracias, Pastor Hugo. La verdad, yo soy papá de 5 nenas. Estoy casado con Maya. Vivimos en Jerusalén. Nací en Uruguay, pero vivo en Israel hace 18 años. Casi 10 de los cuales serví en las Fuerzas de Defensa de Israel. Serví en 2 puestos interesantes. En el último puesto fui jefe de enlace con Naciones Unidas en el límite con Líbano. 113 kilómetros tenemos de límite con Líbano en el norte. Antes había sido también portavoz del ejército israelí para la prensa hispanoparlante y para la prensa asiática. Sí, Me tocó ser portavoz del ejército israelí en los últimos conflictos armados que tuvimos frente al Hamas en la Franja de Gaza, años 2014-2012. Antes todavía había estado como el encargado de las relaciones internacionales para América Latina y para África en el ejército. Y en el momento en que salí del ejército, comencé a desarrollar un emprendimiento personal, o sea, con un equipo de personas, con otros fundadores también, que básicamente se trata de una comunidad que conecte y crea puentes entre Israel y Latinoamérica. En el marco de esa comunidad tenemos eh, una plataforma de misiones profesionales y de viajes espirituales, como estuviste tú, Pastor Hugo, aquí junto con tu esposa, la pastora Silvia. Este, los viajes profesionales llaman Conexión Israel, los viajes espirituales llaman Las Huellas del Cielo. Tenemos también un diario, el principal diario, plataforma de noticias de Israel en español, llamada Aurora. Hacemos también cursos online y distintos tipos de temas también para conectar con Israel, y redes sociales. Mi familia, o sea, mis padres y mis hermanos, menos una hermanita que vive acá en Israel, viven en Uruguay, mis abuelos también, y bueno, así toda la historia, mucho para contar, pero eso es más o menos lo que somos. Ronnie, ¿oí mal o había escuchado que tu origen linástico por el apellido, eres del linaje de Aarón? Sí, nosotros los judíos nos vamos pasando de generación en generación, principalmente los que vienen del linaje de Aarón, o sea, los que se llaman en hebreo los Kohanim o sacerdotes. Sí, Nos pasamos de generación en generación ese conocimiento, y así es como mi abuelo paterno, pasa por línea paterna, que falleció a los 102 años a los 101 años y medio en Uruguay, en el año 2017, y fue sobreviviente del holocausto, la matanza de asesinato de más de unos 6 millones de judíos entre el año 1939 y 1945 en la guerra. Mi abuelo llega a Uruguay después de la guerra, junto con mi abuela, y él es Cohen. Se llama Cohen, mi padre también, entonces por eso también nosotros los hijos somos Coanim. ajá, muy bien. No,
cierto orgullo poder portar eso, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es una responsabilidad. Estamos entrando ahora en la fiesta de Pentecostés mañana nomás. Y, y al fin y al cabo tiene mucho que ver con este hecho, digamos, de llevar una responsabilidad moral y social hacia el mundo. Y también, y también, o sea, el tema de los Kohanim también tiene esa responsabilidad también social dentro del pueblo de Israel. Sí, veo que tú tienes una gran carga social en todas tus actividades, se nota en tu piel. Quería preguntarte algo. Es Eh, gracias a mi esposa. sí, Yo soy el ministro de Exteriores, ella es la que hace la parte social fuerte acá, bien, dentro de bien. la familia. Ronnie, uno por ahí confunde las cosas y no sabe si llamarle judío, israelita, hebreo. ¿Es lo mismo un judío que un israelita que un hebreo? Mira, Pastor Hugo, voy a compartir con tu permiso, una presentación para toda la audiencia nuestra aquí. Voy a ponerla en grande para contarles un poco estos elementos. Eh, Básicamente, perdón, aquí está. La sociedad, o sea, a ver, esto es Israel hoy en día. Si Israel tiene 9 millones de personas, aquí las pueden ver, y en la sociedad israelí tenés distintos tipos de grupos, o sea, de etnias o de comunidades culturales. Judíos son el 74%, los árabes son el 21%, dentro de ellos el 97% musulmanes y el 3% cristianos de distintas denominaciones, y otras minorías étnicas, otras confesiones como los drusos, los circasianos, los bahá'í, son el 5%. Dentro de los judíos, aquí tenés, Pastor Hugo, tenés 74, de este 74%, tenés inmigrantes de más de 100 países, de todas partes del mundo, de todos los continentes. Así que esos son, digamos, estos serían los que están en azul, los israelíes judíos, ¿sí? Ahora, no todos los... Israel es un concepto nacional, o sea, como decir Argentina. Es un espacio físico, un estado-nación. Y como ves aquí, viven gente de distintas comunidades culturales, llamémosle, por ponerlo en términos lo más claro posibles. Ahora, los judíos viven en todas partes del mundo. Argentina, de hecho, es la quinta comunidad judía más grande del mundo. Dicen que hay entre 160.000 a 200.000 judíos, depende cómo se cuente. Y básicamente tenés que el 45.4% viven en Israel, el 42% viven en América del Norte, el 7.2% viven en Europa y en Rusia, el 2.1%, siendo Argentina la comunidad más grande por lejos en este 2.1%, viven en América Central y Sudamérica, o sea, lo que sería América Latina, América Latina, sí, y el resto del mundo vive en el 3.3%. O sea, como ves, los judíos pueden, o sea, es un concepto, digamos, una nación que tiene un elemento que es religioso, o sea, tiene el elemento de religión, pero no solamente, una cosa que le va a sonar muy rara, es que una persona, por ponerlo, digamos, en términos extremos, para que se entienda, un ateo puede ser judío, ¿sí? Una persona que no cree en Dios puede ser judío, ¿por qué? Porque el judaísmo es una nación que sale, que son los descendientes, digamos, de Moisés, o los descendientes, sí, o sea, el pueblo judío, los descendientes realmente, digamos, de la época todavía de Jacobo, no de Moisés, y aquí vemos, o sea, el concepto de judío. Y por otro lado, israelí es personas que tienen la cédula israelí, ¿verdad? Que pueden Bien, ser judíos o pueden no ser judíos. Ahora, dentro de este 74% de la población israelí que son judíos, Hugo, sí. el 62% son personas seculares, o sea, viven una vida laica, lo que diríamos en América Latina laico, mientras que el 38% son practicantes de la ley judía de una manera u otra. Yo, por ejemplo, pueden ver aquí mi kippah, ¿sí? Que está aquí sobre mi cabeza. Nosotros somos personas practicantes,
pero dentro del mundo practicante, dentro de ese 38%, que es parte del 74%, aquí en Israel, hay también distintos grupos, y ustedes saben que se dice, medio en chiste, medio en serio, 2 judíos, 3 opiniones. Así que esto es un poquito ese punto. Es muy heterogénea entonces la población, muy, muy heterogénea. Sí, definitivamente. En Israel la población es una población sumamente heterogénea, que hay distintos tipos de grupos, personas que vienen de distintas partes del mundo. Eso se refleja, por ejemplo, en la comida, se refleja en los partidos políticos y se reflejan un montón de elementos de la sociedad israelí que de alguna manera es un crisol de pueblos, ¿verdad? O sea, gente que Sí. vino de todas partes del mundo, aquí a la tierra de Israel, después de que estuvimos exiliados de aquí durante 2000 años. Te quiere saludar mi señora Ronnie. Hola, pastora, ¿cómo está? Muy bien, no quería dejar de saludarte. Te quiero un Qué gusto montón y ya saludarla. nos vamos a ver. Muchos saludos. Nos Eh, vemos pronto. Ronnie, ¿cuánto tiene que ver los designios de Dios en este milagro que es el Israel moderno o la constitución de este Estado que se formó hace 72 años? ¿Y cuánto tiene que ver, o cuánto tiene que ver, o si es meramente algo político o circunstancial, o crees que la mano de Dios está detrás de todo esto que ha sucedido con el Israel moderno? Es una excelente pregunta, Pastor Hugo. Y la respuesta obviamente depende a quién se le pregunte, ¿no? Yo creo que los designios de divinos, y es quizás un concepto un poco judío, están, entre comillas, pero en verdad, porque es difícil hablar de estos temas teológicos, están influenciados por la actitud de los hombres. O sea, como diciendo como que Dios entra en tu vida tanto como vos se lo permitís. Y eso es a nivel individual, o sea, uno tiene libre albedrío a nivel individual, pero a nivel de pueblo de Israel, el pacto es algo más determinante. Hay aquí definitivamente en la creación del Estado de Israel, a mi modo de verlo, hay una filosofía de la historia, una historiosofía, que tiene cierta dirección y es clara. Eh, Nosotros quizás no lo vemos como algo tan determinante como se ve en la teología cristiana, con las tribulaciones, y con todo lo que hay digamos, en la cosmovisión cristiana evangélica, pero sí, o sea, sí definitivamente hay un camino. Es algo, perdón por la palabra, teleológico, o sea, algo que es algo que llega hasta un cierto punto, ¿verdad? Hasta un mundo mejor al final de los días. Y en ese sentido, yo no creo que pueda mirarse, que esta pregunta que me haces, Pastor Hugo, no creo que pueda mirarse como una dicotomía de que si es un designio de Dios en la formación del Estado de Israel o solo es un movimiento político migratorio. Es decir, esa O no es una O excluyente, espero no ser complejo, sino es una O incluyente. Es decir, el ser humano de alguna manera intenta de bajar el cielo a la tierra con este movimiento político llamado sionismo que tenía todo tipo de corrientes y algunas tampoco eran practicantes, o sea, pero sí tenía la idea, digamos, de el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel y migrar a esta tierra. Y por otro lado, Dios de alguna manera es como que baja el cielo a la tierra, si bien a Dios no se le pueden dar atributos, pero de alguna manera se podría decir de esta manera, ¿no? O sea, que hay como una especie de conjunción entre las cosas. Es como que uno sube sería como una especie de movimiento así, ¿no? O sea, subir el cielo a la tierra, perdón, subir la tierra al cielo y bajar el cielo a la tierra. Entonces creo que en ese sentido no es una dicotomía, sino que es algo como bilateral prácticamente, ¿no? No sé si fue muy sui generis mi respuesta, Pastor Hugo.
No, no, bien, bien. Una actividad divina involucrada en la vida de los hombres también. Una asociación. Exactamente, una sociedad. Pero en la Torá y en los profetas habían profecías que hablaban de estas cosas. Sí, definitivamente. El otro día estuvimos compartiendo juntos en la charla acerca de las profecías que se están cumpliendo aquí. O sea, yo no soy un rabino y no sé si tengo la autoridad como para hablar, digamos, de qué exactamente se está cumpliendo y todo, ¿no? Pero sí soy un observador, vivo acá hace muchos años y quería mostrarle, por ejemplo, distintos puntos. Hablábamos antes del tema eh, de la reunificación de diásporas, ¿no? Dice en Deuteronomio 30, usted me va pasando, Pastor Hugo, también si yo voy lento, dice, entonces Hashem, con su permiso yo puse aquí Reina Valera, no sé qué traducción usa usted, nosotros usamos la palabra Hashem, no la palabra Jehová, significa el nombre, ¿sí? Hashem. Entonces Hashem hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos tus pueblos a donde tuviese esparcido Hashem tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Hashem tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Hashem tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Recién En el decías año que hay, 1880, sí, recién decías que hay gente de 100 naciones y exacto. mientras leías esto estaba pensando hasta gente de África. Se encontraron judíos en África. Exactamente, que llegaron de Etiopía principalmente, en la operación Moisés en los años 80 y en la operación Salomón a principios de los 90. Básicamente en Israel en el año 1882 habían 24.000 judíos y en el año entre el 1882 y 1948 hay 6 grandes olas inmigratorias, hasta que al comienzo del Estado hay prácticamente unos 650.000 judíos, y hoy en día, como ustedes veían allí, hay más de 6 millones. O sea que la población creció más de 10 veces desde la creación del Estado, y más de, hagan la cuenta, de 24.000 a más de 6 millones, 6.600.000 hoy en día. Eso es muchísimo, y han venido efectivamente de todas las partes de la Tierra. Israel es el país de la OCDE, o sea, de las 30 economías más importantes del mundo, o lo que se llama la OSD o la OCDE, que tiene más inmigrantes como yo, gente que son primera generación, es decir, que sus padres viven afuera del país, que cualquier otro país de la OSD. Estamos hablando del 27% del país. Y ya en segunda generación es más del 50%. Así que esa Bueno, reunificación de diásporas se está dando definitivamente, ¿no? bueno, Ronnie, ahí estás tú, ahí dice de las regiones más lejanas, y obviamente que Argentina y Uruguay, desde el cono sur de Sudamérica, eh, ha formado parte de este nuevo Israel. Totalmente. Estamos hablando de más de 120.000 latinoamericanos aquí en Israel, de los cuales la mayoría son argentinos y más de 10.000 son uruguayos. Y obviamente que somos gente que tenemos como dos corazones, ¿no? Un uruguayo, seguimos siendo hinchas de Peñarol, y otro, en mi caso, este, y otro israelí de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos esos dos elementos. Bien, ahí tienes el pasaje de Amós. Sí, tú me contás, Pastor, si querés ir más rápido que yo les voy contando, Sí, vamos, vamos. pero el punto o sea, fíjense otra profecía, la de Amós: ciertamente vienen días, dice Hashem, cuando el que ara alcanzará el segador, y el que pisa las uvas al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, ellos edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas y beberán su vino, y harán huertos y comerán de su fruto, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo le di, ha dicho Hashem tu Dios. Nosotros podemos ver que aquí en la tierra de Israel se ha desarrollado de una forma impresionante la agricultura desde fines del siglo XIX. Tenemos vino, finalmente, después de muchísimos años que no había vino.
aquí en la tierra de Israel. Y en algunos, no me quiero adelantar, pero en algunos podemos ver, por ejemplo, fíjense, vamos a ver algo un poquito más así generalista, la producción agrícola promedia por acre en Israel y en el mundo. Vos tenías entre el año 61 y 69, estos son datos de la Organización de Alimentación, ¿cómo se llama? La Organización para la Alimentación de Naciones Unidas, tenías que la producción promedio por acre en toneladas en Israel era 0,8 toneladas en el mundo y 1,4 en Israel. Y hoy en día por cada acre en Israel tenés el triple que en el mundo. Ahora, cuando vos llegabas acá en el año fines del siglo XIX prácticamente, todos los que vinieron aquí a esta zona, escritores como Mark Twain, todos los diplomáticos que pasaban aquí por la zona exploradores, te decían de una forma muy, muy concreta que esta era una extensión absolutamente desolada y triste, ¿verdad? Era una cosa completamente donde no había absolutamente nada. Si les comparto, por ejemplo, ahora otra figura, por ejemplo, para que vean un poquito. Fíjense, por ejemplo, esta foto de Tel Aviv en el año, esta foto de Tel Aviv en el año 1909, donde no había prácticamente nada y se funda como la primera ciudad hebrea aquí. Y esta foto quizás en el mismo lugar, 7 décadas más tarde, en realidad es un poco más de 7 décadas, pero lo que es Tel Aviv hoy en día, ¿no? O sea, se fue aquí creando los lugares, construyendo la zona, y definitivamente es algo que lo vemos constante. Compraron un médano y salió esa ciudad. Exactamente, sí. O sea, salió una ciudad que es una de las ciudades más desarrolladas hoy en día también del mundo, una ciudad muy interesante. Así que eso también lo podemos ver ahí, ¿no? Otra profecía, Pastor Hugo, a no ser que quiera pasar al siguiente tema, por ejemplo, que podemos ver que se está de alguna manera también, que la podemos observar, es lo que dice en Josué 23, versículo 9 al 11, la victoria frente al rival. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Hashem vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Vos tenés que Israel tuvo, antes de la propia creación del Estado, en el año 29, el año 21, 1921, 1929, entre el año 1936 y 1939, eso fue antes de la creación del Estado. Luego, con la creación del Estado, tuvimos la guerra de independencia. Esos fueron, digamos, grandes rebeliones árabes que hubo aquí en la zona. Con la independencia del Estado en el año 1948 tuvimos la guerra de independencia. En el año 1967 tuvimos la famosa guerra de los 6 días. En el año 1973 tuvimos la famosa guerra de Yom Kippur, del Día de Perdón, aquel 6 de octubre, que nos agarraron por sorpresa. En el año 1982 tuvimos la primera guerra del Líbano. En el año 2006 tuvimos la segunda guerra del Líbano. En el 2008, 2009, el 2012 y el 2014 tuvimos operaciones contra el Hamas y otros grupos terroristas en la franja considerados como terroristas por la comunidad internacional en la franja de Gaza. Y básicamente en el medio tuvimos muchas operaciones. Y en todas esas operaciones, aun cuando Israel al principio estaba en desventaja a nivel de armamentos, a nivel de capacidad, a nivel de posibilidades, estaba en desventaja, Israel termina prevaleciendo en esas digamos, guerras o operaciones, y ahí también se ve cómo nadie le daba un peso a Israel, que se podía desarrollar como una potencia militar, de ejército, y definitivamente lo ha hecho. El tema de la resiliencia económica, para tomar como último tema quizás, que lo vemos en Deuteronomio, hay muchas profecías que podemos ver y que podemos conversar también. Estos son 4 ejemplos nomás. Dice Deuteronomio 28:12, te abrirá Hashem su tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra y en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Vos tenés que también los propios economistas aquí en Israel han llamado a la economía, a la evolución de la economía israelí, el milagro de la economía israelí. Un país que entre el año 1922, en realidad se establece en el 48,
pero antes todavía ya se tomaban datos, ya se establecían las universidades y las bases de la economía. Entre el 1922 y 1972, Israel crece un 5% anual en promedio en Producto Interno Bruto per cápita, es decir, Producto Interno Bruto dividido la cantidad de gente. Y no se olviden que la cantidad de gente crecía y crecía, ¿no? Vos tenías acá prácticamente un crecimiento desde fines del siglo XIX, perdón, hasta principios del siglo XXI, de menos de 650.000 personas prácticamente, a más de 9 millones de personas, de ciudadanos hoy en día en Israel. Y aún con ese crecimiento poblacional, la economía crecía mucho más, a tal punto que el Producto Interno Bruto per cápita creció un 5% desde el 1922, espero no estar dando muchas cifras, hasta 1972, y desde 1972 hasta el 2020 crece un 1.7 el Producto Interno Bruto per cápita como las principales economías del mundo. Y en ese sentido podemos ver, o sea, comparar esto, observar esto frente a la profecía de Deuteronomio 28:12 y de alguna manera también ponerlo como un punto interesante, al menos para observarlo, ¿no? Si bien, como digo, no sé cuánta autoridad tengo yo para decir esta profecía se cumplió, no cabe duda que es lo que estamos viendo en el terreno. Israel nació con pronóstico negativo, extrema pobreza, porque los que emigraban eran los despreciados del mundo. Escapaban de Rusia, de Europa Oriental, de África, gente muy sufrida que escapó del Holocausto. Estaba rodeado de naciones enemigas. Era un territorio en su mayor parte desértico. Había muy poca población, pero hoy es uno de los países de punta, Ronnie. ¿Cuál es la explicación para eso? Sí, como tú comentás, Pastor Hugo, eh, cuando la gente llega acá a Israel a fines del siglo XIX, como decía, a principios del siglo XX, y ve todo esto que vos decís, que dice, perdón por la expresión, ¿no? Pero algo así como, por ponerlo un poquito más en chiste, dice, Dios, ¿acaso esta es la tierra prometida? Si acá no hay nada. Acá hay no, en 65% de desierto, no hay un mercado regional para la exportación, hay mucha piedra y poca agua. Ojalá tuviésemos las extensiones de campo de la Pampa Argentina, de la zona de Jesús María, de Córdoba, de Rosario, Los pero ríos, acá no hay nada. ¿Lo qué? los ríos. Los ríos que hay obviamente en América Latina, muchos de esos se paran y se van. Y otros de ellos vienen y dicen, Dios, realmente, ¿dónde está la leche? ¿Dónde está la miel? Si acá realmente no hay absolutamente nada. O sea, estuvimos orando durante 2000 años y Meshkajej Jerusalén, Tishkaj Yemini. Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se me olvide mi diestra. Tidvak Leyoní Lejikim lo desquereji. Que se me pegue la lengua al paladar si no te recordase. Imlo Alet Yerushalayim al Rosim Hati. Si no pusiese a Jerusalén en la cima de todas mis alegrías. Y Jerusalén es un lugar desolado, triste. Aquí hay otra vez, o sea, hay mucha piedra y poca agua y no tenemos recursos naturales. Por eso mismo, Dios, y ahí voy a volver al punto de la primera pregunta, queremos ser socios tuyos, o era una de las preguntas, queremos ser socios tuyos en la creación y desarrollar una economía basada en lo único que tenemos, que es capital humano, que es un puntito de espíritu, que es un puntito de fe, un puntito de conocimiento de la palabra y de la ciencia, de la naturaleza, de lo que Dios creó. Y por eso mismo vamos a hacer una sociedad contigo, vamos a desarrollar una economía basada en el capital humano, en la fe, en la innovación, en la creatividad. Y de alguna manera, eso fue lo que sucedió acá. O sea, quizás Israel hubiese tenido los recursos naturales que tenemos en nuestra América Latina, eso lo hubiese puesto en una zona de confort. El no haberlo tenido, tuvo que sacar lo mejor de su creatividad y de su resiliencia para desarrollar esta economía basada en el conocimiento. Y hay aquí una cultura que está muy basada
en distintos elementos que los tocábamos en otras conferencias, que las pueden ver también en la página de Conexión Israel, que es la empresa también, digamos, Conexión Israel y Huellas del Cielo, pero en la página de Facebook Conexión Israel by Ronnie Kaplan, pueden ver allí toda una conferencia sobre este tema, que básicamente habla sobre las bases culturales de Israel, que tienen que ver con la importancia de la familia, que tiene que ver con el tema de la superposición a la adversidad, que tiene que ver, que ha tenido este pueblo durante muchos años, con otra de las bases que es la chutzpah, o esta osadía que está aquí en el carácter o en el temperamento israelí, cierta sinvergüenza, por poner alguna entre comillas, sinvergüenza sí, pero con educación, porque el pueblo judío ha puesto la educación es sagrada la educación para nosotros, para ustedes también, nuestros hermanos cristianos, y ha puesto la educación en la cima de sus prioridades a lo largo de toda la historia, pero no solamente una educación teórica, sino también una educación muy práctica, de llevar las cosas a la práctica, de tomar la iniciativa, que tiene mucho que ver con el ejército israelí, que hacemos todos aquí, somos de los pocos países democráticos del mundo que tenemos un ejército obligatorio, y por sobre todas las cosas, además del tema del ejército, el tema de los valores, esta idea de restauración del mundo, esta idea de Tikkun Olam, que nos llama a nosotros, que está en la base de la civilización judeo-cristiana y diría también musulmana quizás, que tiene que ver con que si encontrás una colilla de cigarros en el piso, la levantás y la tirás al cenicero, o que querés innovar para no dejar a nadie rezagado y para disminuir las desigualdades sociales. Ronnie, Así que creo que... una vez Sí. me dijiste, Dios nos bendijo con la nada. Sí, de alguna manera es algo así, ¿no? O sea, es la bendición que hay en la maldición. O sea, ¿cómo puedo decir? O sea, uno tiene que bendecir la crisis, porque la crisis es la oportunidad. Creo que conversamos, Pastor Hugo, en uno de nuestros encuentros en Israel, que la palabra Israel aparece por primera vez en la Biblia en el momento en que Jacobo está peleando con ese hombre de Dios, con ese ángel, ese medio raro, no sé cómo es la traducción al español exactamente, tenía que verlo, en el momento que viene después de 21 años de vivir en la casa de su suegro Labán, que no se lo deseo a nadie. 7 años trabajó por Raquel, recibió a Lea, 7 años trabajó más por Raquel, recibió a Raquel, 7 años trabajó más con Labán. Igual cuando se fue, lo trataron como digamos, un traidor de alguna manera, como lo trató Labán. Y Labán se dice en español, ¿no? Sí, sí, Labán. Y en el momento que él se va a encontrar con su hermano, está prácticamente en el peor momento de su vida, ¿no? Su estrategia se divide en tres: en separar su campamento, una estrategia militar, en preparar los regalos, los machos cabríos y todos los regalos que tenía allí, que le da a Esaú. Es una estrategia quizás más diplomática, o el elemento diplomático de su estrategia, y por otro lado la oración, ¿verdad? En aquella oración que hizo Jacobo, que es una estrategia más, una parte más espiritual de la estrategia. Y al hacer estos tres elementos de la estrategia, se va a encontrar con su hermano en una situación de miedo. Él está en una crisis muy grande. Y en la cima, en el clímax de esa crisis, tiene este encuentro con el ángel. Y en el momento que se encuentra con el ángel, le dice, o sea, está luchando con el ángel o este hombre de Dios, no está claro, lo hiere en el muslo y está herido Jacobo, y en ese lugar, básicamente en ese lugar, es cuando el ángel le dice, me voy porque está rayando el alba. Y Jacobo le dice una cosa completamente contraintuitiva, ¿no? Porque si estás en la peor crisis de tu vida, y el que te está pegando y el que te está haciendo doler te dice que se va, decir andate tranquilo, o sea, déjame tranquilo y déjame respirar. Jacobo le dice, no te vas a ir sin que me bendigas, ¿no? O sea, no te irás sin que me bendigas, no te irás sin darme tu bendición. Y es ahí cuando por primera vez lo llama Israel, porque, no sé cómo se dice en español, porque sobrevivió con Dios y con los hombres. ¿Cómo es en español la traducción? Luchó con Dios y ganó, perseveró, algo así. Y perseveró. Si Israel, Yashar él,
Israel es rectitud de Dios. Es también Ishaer él, es prevalecerá Dios. Prevalecer, Eso significa exacto. Israel. Sí, y yo vi muchas interpretaciones del texto que hablan de que esa frase de Jacobo, no te vas a ir sin que me bendigas, tiene mucho que ver con este elemento de que no voy a perder la oportunidad que me trae la crisis. Y es ahí cuando aparece Israel. La primera vez que aparecen las palabras en la Biblia y su etimología en hebreo, muchas veces habla de la esencia de la cosa. Y la esencia de Israel es esa oportunidad que me trae la crisis. O sea, la leche que sale, que emana de la tierra de Israel, como dicen muchos intérpretes, es leche materna. Las madres que nos están escuchando en este momento pueden darle a su hijo, pueden amamantar a su hijo, ¿no? Mientras nosotros, los padres, estamos roncando, la madre puede intentarlo una y otra vez a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. La madre puede hacer todo lo que quiera, pero si el hijo no succiona, si el hijo no succiona, no sale, sale el calostro, se complica es complicado. ¿Quién como las madres saben cuán complicado es la lactancia? Así también la madre tierra de Israel con los hijos de Israel. Los hijos de Israel tienen que succionar, tienen que esforzarse, tienen que trabajar duro para que luego realmente salga eso, y quizás ese sea de alguna manera, Pastor Hugo, digamos, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero digamos, el secreto de la cuestión. Eso, justamente, de que Dios le había bendecido con nada Sí. y ahí surge la resiliencia de succionar la tierra para que salga la leche prometida, ¿no? Ronnie, ¿podés compartir algunos índices que tengan que ver con la agricultura o la ciencia o la educación o la tecnología, de ver cómo Israel ha prosperado en esto, ha crecido en estas áreas? Sí, les comparto alguna cosa, lo que tengo acá en realidad, y después obviamente les puedo mandar más si les interesa. Primero, resumiendo el punto anterior, Pastor Hugo, tiene mucho que ver con lo que decía el presidente Shimon Peres. En Israel aprendimos a apreciar nuestra mayor ventaja, nuestras mentes. A través de la creatividad y la innovación transformamos los desiertos en campos florecientes y nos convertimos en pioneros en ciencia y tecnología. Hablemos, por ejemplo, de producción agrícola. Esto lo vimos antes. Sí. Decíamos que el promedio por acre en Israel frente al mundo tenía entre el año 61 y 69, según la Organización Mundial de la Alimentación, Esto quiere 0.8. decir que un acre en Israel produce 3 veces más que el promedio que produce en el mundo. Exactamente. Hoy en día, según los datos, o sea, los datos más actualizados que tengo. Fíjense, por ejemplo, ahora en temas de promedio por acre en Israel y el mundo, en tomates. Vos tenés, en un acre tenés 390 kilogramos de tomates al año, en promedio de acre mundial, frente a Israel 860 kilogramos. Pepinos 350 frente a 950 kilogramos en Israel. Manzanas 210 frente a 450 kilogramos en Israel, repito, de la Organización Mundial de la Alimentación. En temas de dátiles, por ejemplo, está un poco más parejo, en el mundo 65 kilogramos de dátiles por acre, promedio por acre en el mundo, en Israel 70. Pero el dátil israelí es más como grande, más carnoso. Interesante también otro puntito acá, entre paréntesis, cómo me encanta así hablar más espiritual, ¿no? Yo hablo mucho así de temas más, no sé, digamos, más en la prensa y eso, y ahora me puedo soltar un poco más, como quien dice. La palabra dátil en hebreo se dice tamar. Digan conmigo tamar. Tamar es la traducción de dátil. Y tamar es una palabra compuesta por dos palabras, que una es tam y la otra es mar. Tam es culminación y mar es amargura. Tamar es la culminación de la amargura. Las palmeras mediterráneas aquí de la zona, que traen las aguas amargas de las entrañas de la tierra, las transforman después de todo su proceso en un tamar, en un dátil. Y básicamente ese dátil es un dátil que hace la miel de dátil. Cuando la Biblia habla de la tierra de leche y miel, no está hablando de miel de abeja, está hablando de miel de dátil. Y esta miel de dátil, repito, es la culminación de la amargura. Una vez más, ¿no? O sea, como la transformación de este elemento
de esta Pero crisis, como quien dice, de esta las amargura, aguas, pero definitivamente de aquí tiene que salir miel para el mundo, ¿no? En las ese sentido aguas también. subterráneas no son dulces entonces, No, esas aguas subterráneas son aguas amargas. son De aguas la manera, amargas. Y sí, son aguas amargas, saladas. fundamentalmente en la miel del dátil. Exactamente, Increíble. exactamente. Esa es la miel que, bueno, la miel que hacen ustedes, Pastor Hugo, en la iglesia y que lo sacan a todas las familias de la comunidad, si Dios quiere, a toda la gente linda por allá. Sigo 85 kilogramos, por ejemplo, de higos frente a 30, 170 frente a 90 en términos de uvas. La uva también acá, no se olviden que los musulmanes estuvieron durante muchos años gobernando la tierra de Israel, y en ese sentido la uva era algo prohibido, ¿verdad? El mundo musulmán no toma el vino, como también creo que pasa en parte también del mundo cristiano, pero sí en las ceremonias, pero en el día a día no se toma, quizás sean también temas sociales en América Latina eso, no me quiero meter a temas que no conozco, pero básicamente cuando está escrito que todavía se van a plantar en el futuro cramim, viñedos en Samaria, ahora no me acuerdo exactamente el versículo y el capítulo, todavía se van a plantar viñedos en Samaria, la botella de vino en Israel es también una especie de milagro en sí misma. Fíjense, por ejemplo, el área agrícola de acre per cápita en el mundo. Israel es muy pequeño en agricultura, tiene 0.7 acres per cápita, ¿sí? 0.7, que es muy, muy pequeño. Entonces, básicamente, eso tiene que ver con el hecho de que no es que haya acá mucha agricultura, es que es como una especie de laboratorio de la agricultura mundial, de alguna manera, ¿no? Y otro elemento que se ve aquí también un poquito por detrás es el hecho de que la utilización del agua está como muy bien utilizada. Yo creo que me pasé completamente de tiempo, ¿no, Pastor Hugo? Usted me quiere ya cortar, ¿no? No, 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 vamos, ya terminé. Estamos ¿Eh? bien, faltan unos minutos. ¿Cuánto? No, no, estamos bien. Excelente, excelente. No quiero Aquí el agua, por ejemplo, no había agua en los años 90 y se empezó a desalinizar agua. Tenemos 5 plantas desalinizadoras de agua. Una vez desalinizada, cuando te bañás, cuando lavas los platos, cae por los caños a 7 lugares donde se recicla el agua cloacal. Israel recicla el 86% de su agua cloacal. Dicen que para dentro de 2 años va a estar reciclando el 95% de su agua cloacal. Y el 50% del agua utilizada para la agricultura es agua reciclada. Eso es muy interesante y se utiliza con riego por goteo, con riego Eh, por aspersión. Aparte de Ronnie, los viajes subas, sí. hay gente que piensa que en Israel hay petróleo. No hay petróleo. En Israel no hay petróleo. No hay No hay carbón. petróleo. No. Agua dulce, Te traemos carbón, sí, pero petróleo no hay, no. agua dulce, muy poca. Agua dulce tenés principalmente en el lago de Galilea, en el famoso Kinneret, o en el mar de Galilea, que en realidad es un lago dulce, que es el segundo lago más bajo del mundo, después del Mar Muerto, ¿no? Que está en esa misma depresión siriafricana, y es el lugar donde el Señor Jesús hizo toda su prédica, ¿no? Y sin Vivió, superficie se para reunió. cultivar, sin superficie para cultivar y sin agua dulce, ustedes son casi exportadores, exportan mucho fruta o verdura. Sí, exportamos fruta y verdura, mucho a Europa, mucho a Rusia. Hemos crecido casi 10 veces en los últimos años a Rusia, ¿Qué también los Estados exportan? ¿Qué Unidos. exportan? La verdad que se exporta todo, o sea, de todo se exporta acá. Manzana, pera, mandarina, la famosa mandarina Jaffa, ¿no? Quizás la mandarina o la naranja, perdón, la naranja Jaffa. Creo que la historia económica de Israel es un país que comienza disecando pantanos, sigue exportando naranjas, y hoy en día está exportando chips, ¿no? O sea, microprocesadores. Es un país que exporta agrícola, pero la principal exportación de Israel no es de materia prima, sino que es de un producto de mayor valor agregado, es un producto más tecnológico. En tecnología, qué es lo que produce Israel? Mirá, se produce de todo, la verdad, en tecnología. Hay acá como 3 revoluciones que se están dando en tecnología.
la revolución de la inteligencia artificial, o sea, el aprendizaje rápido por parte de máquinas, machine learning. Por otro lado, toda la parte de conectividad, o sea, el hecho del Internet de las cosas, que todo puede estar conectado con todo. Y ahora le pido una pizza a mi horno, le digo pizza, y el horno me saca, el horno, o sea, acá me escuchó un sensor arriba a mi casa que habló con el horno, que me entendió, habló con el horno y me saca una pizza. Eso es conectividad. Y Big Data, o en realidad análisis de enormes cantidades de datos, que básicamente esas tres revoluciones tecnológicas juntas están haciendo a empresas como empresas de tecnologías médicas, empresas de tecnologías de información, empresas de tecnología de biotecnología, empresas o en realidad el rubro, o sea, la vertical de tecnologías de educación, la vertical de tecnologías de agro, la vertical de tecnologías de, tengo un montón de videitos, pueden entrar ahí en nuestros canales, un montón, digamos, tecnologías de agua, tecnologías de finanzas, tecnologías de ciberseguridad. Todas esas tres revoluciones están permeando todas estas tecnologías y después se exporta mucho software, ¿no? O sea, mucho programas y tipos de cosas para todo tipo, digamos, de industrias, ¿no? Menos hardware, menos cosas pesadas como hacen los japoneses, como hacen los alemanes, como hacen los chinos. Tenemos innovación, eso es lo que exportamos. Bueno, Exportamos ahí en la ideas pantalla hechas realidad. has puesto algo sobre la leche, que los argentinos y los uruguayos nos jactamos de la producción agrícola, lechera, pero no me diga que también en ese desierto ustedes producen más leche. Sí, igual te digo, ustedes los argentinos son también los campeones del mundo en esto, o sea, pueden ver a Argentina acá en 6.300 litros de leche por vaca al año en promedio. En Argentina tenés mucha producción también más extensiva, a veces acá es todo muy intensivo. No soy un experto tampoco en el tema, pero te puedo contar que han venido aquí con nosotros en los viajes las principales empresas agroindustriales argentinas, como Cresud, como Adeco, como Virreyes, como, bueno, un montón, Ledesma, bueno, no sé qué les dice eso, pero sí hemos visto mucho esto. Sí, Israel tiene hoy en día 11.800 litros de leche por vaca promedio, más que Holanda o los Países Bajos, 10.400, que también Holanda es un país sumamente innovador. Esto por mostrar algunos datos, ¿no? En temas de productividad agrícola por unidad de agua, me adelanté antes, esto es la evolución israelí del año 50 al año 2010, esos 60 años, cuánto era la productividad israelí por unidad agrícola por unidad de agua, y subió 6.4 veces, ¿sí? Esta productividad se dio principalmente por el hecho de que aquí se formó a la gente. Tiene mucho que ver con el capital humano que lo traíamos del lado de cuando la gente llegó acá y de la historia bíblica de Jacobo. Definitivamente tiene mucho que ver con la capacitación del capital humano y el desarrollo de infraestructura. Educación e infraestructura es definitivamente como el cliché, ¿no? Para desarrollar economías. Así que un poquito de eso, Pastor Hugo. Bueno, Igual sé sacamos un mucho poco más también de de las premios Nobel y de temas científicos, pero como le digo, yo siento que me pasé de tiempo. No, 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 pero es admirable todo esto para entender la capacidad productora que tienen a pesar de que no cuentan con el territorio más favorable, ¿no? Sí. Pero saquemos un poco eso, podés sacar de la pantalla los índices para... Ahí estamos, ahí estamos. Eh, una pregunta incómoda para ir cerrando. Eh, Sí. ¿Existe en el consciente colectivo de que Israel es un país violento eh, por las sucesivas guerras o respuestas de ida y de vuelta? Eh, ¿Vos qué le dirías a nuestra gente en cuanto al carácter de Israel en ese sentido? Me gustaría una vez más poner, con tu permiso, Pastor Hugo, o sea, el mapa acá de la zona para entender ese elemento, ¿no? O sea, Israel es 1/6 del 1% del Medio Oriente. Es del tamaño de la provincia de Tucumán, unos 20.000 kilómetros cuadrados, un poquito más.
Cuando se establece en esta zona el restablecimiento de la soberanía judía en la tierra de Israel en el año 1948, después de 2000 años de la época de los macabeos, Israel llega a una zona mayormente musulmana tribal y quiere establecer aquí una socialdemocracia judía. En ese sentido, Israel siempre fue visto por sus vecinos aquí como una especie de anticuerpo, como una especie de bicho raro aquí en la zona. Fíjense, como hablábamos antes de las guerras 48, 66, 67, 73, 82, 2006, 2000, etc. Y entonces Israel es muchas veces visto como, y hay exposiciones muy claras de esto del año 48, de que el primer ministro de Irak, secretario de la Liga Árabe, hablaba de que esto iba a ser un paseo y vamos a tener que tirar a los judíos al mar. Ahora, en el inconsciente colectivo de la mamá judía, ella quiere que su hijo sea, depende de la época, o un buen doctor, o un erudito de la Torá, o un buen innovador, depende de la época histórica. Pero nunca tuvo esta idea, digamos, por lo menos no en los últimos 2000 años, que tiene que ser un gran guerrero. Eso fue hasta en la época de Josué, quizás. Y en las épocas, bueno, de las guerras de las tribus de Israel, también aquí contra otros pueblos en la tierra de Israel. Pero básicamente, Israel moderno fue siempre visto como un anticuerpo en el Medio Oriente. Habiendo dicho esto, de alguna manera Israel, sin quererlo, pero por necesidad, se tuvo que ser el más fuerte del barrio. Porque si a vos te quieren destrozar, destruir, te tenés que, por un lado, convencer a todo el resto de que sos un hecho consumado, de que vas a luchar todas las guerras que tengas que luchar, vas a ganar por puntos, no querés ganar por nocaut, porque ganar por nocaut significa que entras en temas de honor con el mundo árabe, que son temas bien complejos, culturales, y eso fue lo que hizo Israel. Israel, que fue visto como una especie de anticuerpo en el Medio Oriente, tuvo que hacerse el ejército más fuerte. El ejército es, entre comillas, no es exactamente lo que quiero decir ahora, pero es como un mal necesario. Pero si vos no podés sobrevivir, no podés hacer el resto. La cultura es todo lo que un pueblo hace, construye, transforma, crea para satisfacer sus necesidades, empezando por la supervivencia. Y eso es lo que hizo Israel. Primero que nada, sobrevivir, y por eso es que es tan fuerte. Ahora, habiendo dicho esto, Israel firma la paz con Egipto en el año 79, que era su principal problema existencial, y firma la paz con Jordania, también en el año 1994, sus dos fronteras largas, como podían observar en el mapa. Habiendo dicho esto también, hoy en día, en los últimos 8 o 9 años, de las primaveras árabes, la mayoría de países árabes, sunitas, musulmanes, moderados, eso significa Arabia Saudita, varios países de los Emiratos Árabes, digamos, varios países del Golfo Pérsico, perdón, inclusive Qatar, ni que hablar Egipto y Jordania, y Arabia Saudita, como decía, están viendo a Israel como un beneficio más que un perjuicio en la zona. Y de alguna manera está cambiando el paradigma cognitivo que teníamos de Israel en los últimos años, que era un anticuerpo y un bicho raro al que había que erradicar. Está cambiando definitivamente y se ve de otra manera, ¿no? Y para eso, en algunos lugares del mundo, lamentablemente, el que quiere paz debe prepararse para la guerra. Yo sé que suena duro así en Argentina decirlo de esta manera, pero yo llegué acá a este país acá con los pelos largos y las caravanas hace un par de años, y, y lo hice para conseguir la paz acá. Uno entra en el ejército, empieza a ver las informaciones de inteligencia, empieza a leer, te das cuenta de lo que quieren hacer con este país y no te queda otra que entender que el que quiere paz acá muchas veces debe prepararse para la guerra. Y para cerrar este punto solamente, ojalá que mis hijas, las 5 nenas, Mayan, Gili, Talila y Elay Ofra, no tengan que ir al ejército. O sea, soñar es gratis, ¿no? Y lo importante acá es soñar en grande. Pero básicamente me imagino que van a tener que ir al ejército, pero no hay cosa que querramos más acá, que haya paz,
que podamos vivir de forma tranquila y que podamos traer cosas lindas para el mundo también. Ronnie, nosotros hemos heredado la fe de Abraham, hemos heredado la ley de Moisés, hemos heredado los patriarcas y los profetas, y nuestro Mesías es judío, y nuestros apóstoles también. Hemos heredado tantas cosas que nos sentimos muy ligados a Israel, a la historia de ustedes, sin despreciar a ningún otro pueblo y sin menospreciar. Pero hay algo que Dios hizo y uno no lo puede negar. Aquel que conoce la Biblia no lo puede negar. Serán para mí un especial tesoro, dice el Señor, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así dice la palabra. Así que tenemos un especial cariño, siempre tenemos presente orar por Jerusalén y también tenemos presente que bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen bendeciré. Así que queremos estar del lado de los que bendicen a Israel, querido amigo. Muchísimas gracias, Pastor Hugo, muchísimas gracias y que las bendiciones que se multipliquen por 1000 para ustedes, como quien dice. Quería también terminar digamos, con 2 versículos, así leerles también para cerrar. Quizás uno solo en vez de 6, 2, 4. Vamos a Daniel y Génesis, que también con lo que decía usted, pastor, ahora. Dice Daniel 4:10, me parecía ver en el medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto era abundante, y había en él alimento para todos. Génesis 13, 14, 15. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que ya sabe, Pastor Hugo, que los esperamos acá de brazos abiertos en Israel. Tienen que venir también, si Dios quiere, que se termine esta pandemia, que la gente recupere la situación económica. Yo hablé de cosas muy lindas, pero la verdad es que también la situación económica en este momento es compleja en todas partes del mundo, y era también la idea de dar esperanza, pero las cosas no son perfectas todavía. Así que también, o sea, si Dios quiere, cuando se termine todo esto, en 1 año, 2 años, cuando estamos conversando con la pastora Silvia, que vengan acá, los vamos a recibir de brazos abiertos, si no me voy yo para allá a verlos, a comer una Así asada. lo hacemos. Yo no sé si todos los judíos, pero todos los cristianos evangélicos soñamos con algún día peregrinar a Israel. Es la historia y la geografía que siempre hemos estudiado y leído desde chico. Ronnie, te dejo este minuto final para que nos puedas expresar una bendición. Bueno, tenemos nosotros una bendición que está como canonizada o estipulada de antemano, que la decimos los Kohanim también, que descendemos de los sacerdotes. Tenemos una bendición que está en Números 6:24, así que me gustaría bendecirlos con esa bendición. Lo voy a hacer en hebreo primero y después en español, si les parece bien. Y dice así: Yevarejeja Hashem beishmereja, Yaer Hashem panav eleja bejuneca, Isa Hashem panav eleja beasem leja shalom. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Dios alce su rostro y les conceda paz. Amén, 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 ve amén. Quiero agradecerles, Pastor Hugo, por toda esa intercesión que hacen por Israel, por todo ese apoyo. Sigan haciéndolo, lo recibimos de todo corazón, y así como ustedes nos aman a nosotros, también nosotros a ustedes. Les tiro un beso acá. Estamos al habla. Dios te bendiga, que descanses. Un abrazo. Chao, chao. Gracias a todos ustedes. Cerramos este hermoso programa de esta noche, esta conexión con Israel. Hasta el próximo miércoles a las 19 horas.